les va? Vamos a ir rápido a lo que nos convoca. Durante este mes hemos estado hablando en relación a que diciembre es un mes para analizar cosas, se termina el año. Ahí nos estuvo dando tal vez algunos consejos Gaby en cuanto a nuestras prioridades, en cuanto a un montón de cuestiones que es bueno analizar y es bueno considerar. La semana pasada, una vez que analizamos, este mes, el último mes del año, es un mes propicio, no solamente para analizar, sino que hay cosas que acomodar. Y bueno, está bueno el hecho de en ese análisis que uno va haciendo, viendo cuáles son aquellas cosas que uno tiene que ajustar para poder corregir. Pero principalmente, si bien es algo que tratamos de hacer todos los domingos, estamos en un tiempo especial, en una época especial. Y pensábamos ahí con los muchachos que diciembre también es un mes propicio para poder adorar. Cuando hablamos de adorar, y vamos a transmitir el concepto, estamos hablando de inclinarse como acto de lealtad o consideración a otra persona. Es un homenaje mostrado a aquellas personas que uno considera que están en un rango superior. Esta es la definición de la palabra en el texto bíblico que hoy vamos a leer. Por eso te invito a que me acompañes rápidamente pensando en esto, pensando en que lo tratamos de hacer todos los domingos. Quizás hoy es una fecha especial, el miércoles vamos a decir de alguna manera, vamos a recordar ese día bendito que vino Jesús al mundo. Y relacionado a eso es una semana que se generan muchos pensamientos, muchos momentos especiales en la mente y en el corazón de cada uno. Y hay un pasaje bíblico en Mateo capítulo 2 que los chicos van a poner en pantalla, que me gustaría que juntos podamos meditar. Porque dice el relato bíblico, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice el verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y fíjate qué es lo que dice, hemos venido y venimos a poder adorarle. Cuando vos vas a meditar en esa palabra, la definición tiene que ver con lo que yo te decía, tiene que ver con esa actitud y con esa acción de poder inclinarse delante de una persona, en este momento un niño, que entendemos que es totalmente superior. Dice el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes, que era el rey que gobernaba en ese momento, dice, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, empezó a hablar con ellos y dice la Biblia que indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella que ellos le habían dicho que estaban siguiendo desde Oriente. Dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Siguiente verso, dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, dice que estos magos se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y dice el último versículo que en esta mañana nos convoca, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen al rey Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En esta mañana nosotros vamos a intentar sumarnos a la intención y la acción que estos magos tuvieron. Porque como venimos hablando, este es un mes especial para muchas cosas, y una de las cosas por las cuales este mes es un mes especial es porque recordamos un momento especial de la historia. Independientemente de cuándo dicen que fue, en nuestro calendario cotidiano y habitual se separa un día
para poder recordar y conmemorar aquello que realmente marcó un antes y un después en la historia humana. Y este relato nos habla de estos magos. Y vamos a hacer rápidamente una exégesis, un resumen sobre las cosas que sucedieron en este capítulo en relación a los magos, que son cosas necesarias que tuvieron que atravesar para poder adorar a Jesús. Ahora, nosotros en unos minutos vamos a terminar participando del pan y de la copa, que es quizás nuestro momento simbólico de adoración y es el momento, el clímax más grande que tenemos en la semana, de poder estar con la familia de fe, recordando a través de la copa, a través del pan, algo que realmente cambió nuestras vidas. Ahora, hay 6 cosas, no te asustes porque va a ser súper rápido, que sucedieron y que podemos ver de los magos. En primer lugar, lo primero que podemos decir en base al versículo 1 tiene que ver con el hecho del esfuerzo que hicieron los magos. ¿Por qué decimos del esfuerzo que hicieron los magos? Dice que ellos venían del oriente, era una tierra lejana. La Biblia no da un lugar exacto de dónde era que venían, pero sí el cálculo mínimo que se saca es que del lugar donde estaban en ese tiempo, al punto inicial en donde se consideraba la tierra del oriente, había aproximadamente unos 800 kilómetros. Así que estos magos que nosotros vemos en los famosos pesebres y todas las cosas que hacemos un lío bárbaro de cómo fueron los sucesos, más allá de eso que queda lindo para la foto y las cosas que sucedieron, la Biblia nos dice, por lo menos, nosotros podemos sacar la conclusión que estos magos tuvieron un énfasis especial en lo que querían hacer. Y eso los llevó a moverse del lugar donde estaban, por lo menos del lugar más cercano, 800 kilómetros para llegar a este lugar en donde se relata la historia bíblica. Ahora, para hacer 800 kilómetros, para que vos tengas una idea, es como que vos salgas de acá, ahora cuando termine la reunión, tipo 12 del mediodía y decidas ir hasta Córdoba. Un viajecito. Si vos decís, bueno, me voy a Córdoba en auto, tenés aproximadamente casi unos 800 kilómetros. Ahora, vos podés hacer ese viaje con tu auto, con aire acondicionado, podés hacer ese auto con aire acondicionado, podés hacer ese auto sin aire, con las ventanillas bajas y te llega todo el calor de la ruta y te querés matar. Ahora, ellos lo hicieron sin auto, sin aire, sin flybondi, ni todas las comodidades que nosotros tenemos. Creen que pueden haber tardado por lo menos 2 meses en llegar. En esos 2 meses tuvieron que pasar por todo tipo de situaciones. Sin embargo, dice la Biblia que llegaron a Belén de una tierra lejana y el primer versículo lo que nos enseña es el esfuerzo que ellos hicieron para poder adorar. Porque entendieron de una manera milagrosa que Dios estaba llamando su atención y entendieron que tenían que ir a ese lugar. No eran magos porque hacían magia, sino que eran personas que estudiaban, contemporáneamente lo más parecido a un astrólogo, que trataban de discernir los tiempos. Eran personas sabias que en los reinos muchas veces eran los consejeros de los reyes. Ahora, la Biblia no nos da muchos detalles, pero sí hubo una manifestación de Dios hacia ellos, que lo que hizo fue moverlos para transitar 800 kilómetros para encontrarse con ese rey de los judíos. Quiero decirte algo, ellos vienen de un contexto totalmente pagano, un contexto idólatra. Y qué bueno es pensar que el Señor no hace acepción de personas y se manifiesta a quien quiere, como quiere, porque el plan de salvación que está en su mente y en su corazón tiene que ver con esto, que todos tengan alcance y que todos tengan acceso. Por eso lo primero que nosotros podemos ver es el esfuerzo de estos magos. Y en esta mañana estamos transpirados, calorientos, estamos haciendo un esfuercito. A mí me duele la cabeza y es un esfuerzo. Que cuando vos ves el esfuerzo que ellos hicieron, evidentemente que lo que a nosotros nos toca es poquito. Ojalá que prontito tengamos los aires. Pero en el mientras tanto, si hay que hacer un pequeño esfuercito, vale la pena. Porque ¿sabes qué? Venimos a encontrarnos con alguien especial. Ahora, no solamente vemos el esfuerzo, sino que vemos la expectativa de estos magos. Dice el verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido
durante todo este tiempo, en palabras criollas nuestras, venimos a conocerle, queremos saber dónde está. Ahora, en ellos se había generado una expectativa de poder saber por qué habían tenido esta revelación, qué era lo que venía detrás de esta revelación. Y ellos querían realmente encontrarle, querían conocerle, querían estar con él para poder contemplarle. Ahora, nosotros podemos aprender del esfuerzo que ellos hicieron, pero también podemos aprender de su expectativa. ¿Con qué expectativa hoy viniste? Y quizás decir, bueno, que el predicador no sea largo, se podría alargar una lluviecita para que estemos frescos. Vengo porque los chicos que hacen el desayuno en el Club Bíblico siempre lo hacen súper rico, súper bien, y aparte puedo ayudar con la obra, está buenísimo. Y vengo porque tengo que ayudar, vengo porque tengo que poner mi ofrenda, vengo por un montón de cuestiones que son buenas, pero muchas veces perdemos de vista el enfoque. Y de estos magos podemos aprender de su expectativa. Ellos querían conocer a ese niño que había nacido, que se iba a transformar en rey. Ahora, no solamente aprendemos de su esfuerzo, aprendemos de su expectativa, sino que la Biblia, en el versículo 3 en adelante, nos habla de una entrevista que ellos tuvieron. Porque claro, vos imaginate, llega una comitiva, culturalmente siempre nos dice que fueron 3. Se cree que eran muchas más personas, era una comitiva mucho más grande. Pero lo real es que vienen de una tierra lejana, viene gente con un montón de presentes, regalos. ¿Viste cuando viene alguien de otra nacionalidad? Enseguida te llama la atención, hablan distinto, se visten distinto, y vos decís, como que te genera, ¿viste? ¿Esto qué hacen acá? Y claro, cuando ellos dicen por qué vienen, dice la palabra de Dios que Herodes se turbó al igual que todo el pueblo, porque había un rey que estaba ejerciendo su dominio, y estos locos vienen de lejos diciendo, venimos a conocer a ese niño que nació, que va a ser el rey de los judíos. En este tiempo el pueblo judío estaba subyugado, estaba bajo otro imperio, así que esto generó obviamente una cuestión que no se esperaban. Y la palabra de Dios dice que mandó a llamar a todos sus consejeros para indagar dónde iba a ser, que la Biblia o la palabra, la ley, los profetas decían que este niño iba a nacer, y ellos le dan las indicaciones. Ahora, el versículo 6 creo que dice que él toma a los magos y los lleva, uno más. Entonces dice que llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente para ver qué otra información tenía. Ahora después se le dice, bueno, vayan a Belén, averigüen todo y vengan a avisarme. Y vos decís, qué tierno este rey, ¿no? Si vos seguís el relato bíblico a partir del versículo 13, te vas a dar cuenta que él lo que quería hacer era aniquilarlo. Estaba ahí actuando un poco la situación. Y claro, los magos son entrevistados por él y ellos le dicen aquellas cosas que ellos sabían hasta ese momento. Así que nosotros podemos ver su esfuerzo, su expectativa, podemos ver la entrevista, pero el versículo 9 nos marca su experiencia, porque dice que se fueron de ahí y aquí la estrella que habían visto en el oriente vuelve a entrar en escena. Y dice que ellos comenzaron a seguir la estrella y en un momento la estrella se detuvo. Y cuando la estrella se detuvo arriba, indicándole en la casa donde estaba el próximo rey de los judíos. Así que dice que se detuvo donde estaba el niño, en esa casa. Dice el versículo siguiente, y al ver la estrella se súper regocijaron con muy grande gozo. Y fíjate qué es lo que dice el próximo texto. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Vimos su esfuerzo, su expectativa, la entrevista que tuvieron, pero vemos la experiencia. En primer lugar, hoy tenemos la bendición de tener el GPS en el celular, ¿no? Y ya no le tenemos miedo a las distancias y a no encontrar el lugar donde vamos a ir. Ponés el GPS y ¿qué vas? Seguro, salvo que seas medio zapato y pongas otra dirección. A veces pasa. Ahora, el tema es que vamos seguros. Nosotros leemos que a ellos se les apareció una estrella a 800 kilómetros por lo menos, y esa estrella los condujo, esa estrella los dirigió hasta el lugar donde estaban y le puso, como dice el GPS, ¿no? Ya estamos en el domicilio, no sé qué pone tu GPS, pero la idea que te da esa escuela es llegamos. Y cuando vos llegás como que, gracias a Dios.
Yo a veces me acuerdo cuando hacíamos viajes largos, yo en una época tenía un mapa, pero hubo un hermano que está entre nosotros que se le voló el mapa por la ventanilla. Pero ¿sabés qué hacía? Le sacábamos fotos a veces y vos ibas viendo de ciudad a ciudad, viste, para no pifiarle. En un momento, comprarte un GPS era para ricos, no era para nosotros. Hasta que después, gracias a Dios, lo pusieron en el celular y zafamos. Ahora, qué linda satisfacción cuando haces un viaje largo, el GPS te indique, llegamos. Estás en destino. Ahora, lo que para nosotros parece cotidiano, porque lo vemos en las obritas de fin de año, finales de escuela y todas esas cosas en relación al nacimiento de Jesús, fue una experiencia milagrosa. Fue la intervención misma de Dios guiando a esos magos al lugar correcto. Y esa es la experiencia a la cual vos y yo nos tenemos que exponer. Ahora, no solamente podemos aprender de la experiencia de los magos en relación a la estrella, sino que podemos aprender de la experiencia de los magos en relación al niño Jesús, porque dice que cuando entraron en la casa, fíjate el detalle, culturalmente siempre se mencionaba primero al mayor, en este caso a la madre, y después se mencionaba al hijo. Sin embargo, hay un detalle que dice, vieron al niño con su madre. Claro, hay una cuestión prioritaria ahí. Porque claro, cuando nosotros nos movemos y tenemos una experiencia espiritual en donde Dios interviene en la vida y nos conduce por lugares que nosotros quizás ni nos imaginamos, entendemos que hay un objetivo claro que tiene que ver con que vos y yo podamos entender que ese que iba a ser un niño se iba a transformar en un hombre. Ese niño nació para morir. Nació en un pesebre, ahora estaba en una casa, pero un día iba a estar en una cruz. Y claro, la experiencia de la estrella es una experiencia milagrosa, pero mucho más milagrosa y poderosa es la experiencia de entender quién era ese jovencito que estaba ahí en pañales, recostado en su casa al lado de su madre. ¿Sabés cuál es la experiencia milagrosa que se da? Que Dios decidió marcar un antes y un después en la historia y decidió tomar la forma de hombre. Decidió ser semejante a vos y semejante a mí para que vos y yo podamos tener alcance a esa experiencia milagrosa de ser salvos. Recién cantábamos en la cruz, ante ti yo me rindo, porque claro, esta semana vamos a celebrar que Él nació, pero en Semana Santa celebramos que Él murió. Y lo que se está haciendo es darle inicio al milagro más grande de toda la historia, que tiene que ver con el hecho de que personas comunes y corrientes como vos y como yo podamos tener acceso a tener una relación con una persona totalmente distinta, con una persona totalmente superior, con una persona a la cual no somos dignos ni siquiera de poder contemplar y mirar. Y dice que cuando ellos le vieron, se postraron y adoraron. ¿Te acordás cuál era la definición, no? Tiene que ver con inclinarse ante alguien que uno entiende que es de una condición totalmente superior. Lo que estaban haciendo era poder rendirle el homenaje que él se merecía. Y querido hermano, todos los domingos, todos los días es un buen día como para poder adorar al Señor. Pero en esta semana, en este tiempo que estamos transitando, tiene que ser una experiencia que no nos puede faltar. Entender que el Señor ha intervenido en la historia de la humanidad para que vos y yo podamos tener alcance a tener una relación directa con Él. Cuando yo pienso en lo que yo soy, obviamente que me siento totalmente indigno de poder estar ante Él. Pero qué bueno es poder estar en su casa reconociendo quiénes somos, pero por sobre todas las cosas reconociendo quién es Él. Y la Biblia nos menciona acerca de su experiencia, que se postraron y que adoraron. Y en esta mañana tenemos la posibilidad, no porque lo hagamos de manera física y de manera literal, pero sí en el hecho de que podamos tener la actitud correcta para poder darle todas las gracias y toda la gloria que solo Él se merece. Ahora, acto seguido, no solamente vemos la experiencia de los magos, sino que vemos la entrega de los magos. Y dice que ellos, estando en ese lugar, habían llevado presentes que están representados por el oro, por el incienso y por la mirra. El oro haciendo referencia a su deidad, el incienso, símbolo de una vida de perfección y sin pecado. La mirra era una hierba amarga que iba a anticipar
el sufrimiento que Cristo iba a tener que padecer. Y ellos llegaron a ese lugar preparados, viajaron 800 kilómetros por lo menos con su presente para poder entregarlo frente al Señor. Y el relato bíblico termina diciéndonos que en esta mañana podemos aprender de estos magos, de su esfuerzo, su expectativa, la entrevista que tuvieron con Herodes, la experiencia, la entrega que hicieron y poder pensar, ¿qué preparaste hoy para traerle al Señor? Pero termina el versículo 12 hablando de la evasiva de los magos. Porque claro, Dios los guió para llegar. Pero ¿sabés qué es lo bueno? Que Dios también los guió para que puedan volver. Y dice el último versículo que siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Dice que regresaron a su tierra por un camino distinto. Y este Dios que un día les mostró una estrella es el mismo Dios que después que cumplieron sus expectativas, que tuvieron esa experiencia, que entregaron lo que habían preparado para entregar, le dijo, bueno, yo tengo un camino que ustedes tienen que seguir transitando. Y pasan estos magos y no hay más referencias bíblicas, por lo menos que yo tenga presente en la historia. Pero en este capítulo 2 de Mateo nos dejan algunas enseñanzas a considerar para que nosotros en esta mañana le podamos honrar, le podamos reconocer y le podamos glorificar. Que un Dios tan grande y supremo intervenga en la historia humana para acercarse a personas comunes y corrientes como vos y como yo. Para que podamos venir en esta mañana en un lugar caluroso, en un día que va a golpear y azotar, y que podamos pensar en estos magos, que quizás sin conocer mucho lo que estaba sucediendo, lo que sí pudieron evidenciar es que había algo superior que los estaba llamando. Y quiera Dios que en esta mañana, en este tiempito que estamos compartiendo, podamos aprender de su esfuerzo, podamos tener su expectativa, podamos aprender de su entrevista que tuvieron con Herodes, que su experiencia pueda ser nuestra experiencia, que en un ratito su entrega sea parecida a la nuestra. No tenemos oro, no tenemos incienso ni ninguna de las cosas que ellos tenían, pero tenemos un corazón agradecido, confiando en que de la misma manera que el Señor nos trajo hasta este lugar, es la misma manera que Él nos va a tomar y nos va a llevar por el camino de la vida que Él tiene preparado para nosotros, sabiendo que a veces no son caminos fáciles, pero sí que nos llevan a pensar, a meditar y a reconocer que si Él está guiando las cosas, nosotros podemos estar tranquilos. Por eso quiera Dios que hoy te transformes en uno de esos magos. Los chicos se van preparando para seguir con el tiempo de canción y poder recordar al Señor. Pero sería bueno que puedas en tu mente y en tu corazón decir, Señor, nosotros hoy queremos que suceda algo parecido a lo que sucedió ese día. Que aquello que hemos preparado lo podamos venir a entregar a tus pies, para que realmente podamos honrarte y reconocerte en este momento por lo que Él iba a hacer. Nosotros en esta mañana miramos hacia atrás y miramos lo que Él ya hizo. Y es por eso que estamos en este lugar para poder adorarle, recordando que tiene que ver con inclinarnos, postrarnos, humillarnos delante de aquel que es totalmente distinto, totalmente superior, totalmente digno de recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. En unos momentos vamos a participar del pan y de la copa, que nos hablan de esa mirra, esa hierba amarga que Él tuvo que soportar, que Él tuvo que sufrir por amor a vos y por amor a mí. Por eso en esta mañana, animarte a poder adorarle, porque es un tiempo lindo para analizar, para acomodar cosas, pero por sobre todas las cosas para adorar. Con lo que trajiste preparado, si no trajiste nada, prepáralo ahora. Tomate un minuto para decirle, Señor, gracias, porque a pesar de que no lo merecía, vos lo hiciste posible. Y por eso te quiero honrar y te quiero bendecir. Así que vamos a cantar 2 canciones. Entre medio vamos a orar y participar de los símbolos. Nos vamos a poner de pie. Los chicos van a repartir. Y pensá en las palabras de las canciones y tratá en esta mañana de poder adorarle, reconocerle y glorificarle porque Él es digno. A ti me rindo.